insistiendo en esta preocupación que nos debería involucrar a todos los católicos hermanos, que es la digna celebración de la Eucaristía, en más de una ocasión me he referido a la música, ¿no? Y a lo mala que la música es. Pero recientemente leí un artículo en una revista católica, la revista se llama Crisis, ¿no? Y se escribe igual en español, Crisis, de un sacerdote que está especializado en liturgia, ¿no? Y este sacerdote se llama el padre John Perricone, o sea, de apellido italiano, John, no como Juan, Perricone, como suena, con doble R. Y este sacerdote publicó un artículo que me preocupó todavía más, ¿no? Porque saben ustedes ya, los que por lo menos siguen el punto de vista, el horror que se produce en misa con la música, ¿no? Recientemente estuve otra vez en una misa de hispanos, porque, insisto, lo que pasa en el mundo hispano hablante, lo que pasa en América Latina y lo que pasa en las comunidades hispanas en los Estados Unidos es en general terrible. Hay excepciones, pero es en general terrible. Y me tocó estar el domingo pasado en una misa, porque recién había llegado del Líbano y tenía que llegar a una misa tarde, y era una misa en español. Y en esta misa en español, muy bien celebrada, dicho sea de paso, el talón de Aquiles era la música. Esta vez era un cantante, ¿no? Y el gran problema era, primero, el micrófono del músico y el micrófono del instrumento que estaba tocando, que era una guitarra eléctrica, estaban muchísimo más altos que todo lo demás. Mucho más alto que el micrófono en el altar, mucho más alto que el ambón de las lecturas. Entonces, toda la misa se escuchaba en un tono decente, en un tono apropiado, litúrgico. Pero llegaba el momento de las canciones y el tío se arrancaba pues con la guitarra eléctrica y él cantaba, y he hablado peor todavía cuando hay baterías, panderetas, grupo juvenil desentonado. Este caballero estaba entonado, la selección de las canciones era mala, porque lamentablemente no sé por qué, teniendo tan buenas canciones en español, que las tenemos, y que deberían convertirse en tradición, o sea que deberíamos ya conocerlas, ¿no? Y que formaran parte de un cuerpo litúrgico, ¿no? O sea, ya estas son nuestras canciones, y que todo el mundo podría cantar, por ejemplo, de memoria, ¿no? No, tenemos estos solos tipo balada, tipo, y como no sé música, no sé si me suena balada, ¿no? Que era la música insufrible para mí cuando yo era joven, ¿no? Y que sigue siendo insufrible, dicho sea de paso. Bueno, acá seguía este problema. Entonces, la misa muy bien celebrada, muy edificante, el celebrante muy apropiado, una excelente prédica, o sea, todo lo necesario, y la música era este taladro en el cráneo que rompía toda la continuidad de la liturgia, tanto por el exagerado volumen, o sea, alguien cree que el volumen de la misa debería ser uno y que el de la música debería ser la de un concierto, ¿no? Y no es así, ¿no? Comprendí por qué esto todavía seguía siendo tan frustrante y si era, digamos, simplemente un capricho mío, y veo que no, cuando este sacerdote escribe en este artículo algo muy interesante, ¿no? Que él dice, una parte pequeña pero tremendamente significativa del invierno nuclear espiritual que estamos viviendo los católicos desde el punto de vista litúrgico, repiten, el invierno nuclear espiritual, ¿no? O sea, ¿saben lo que es el invierno nuclear? Es que cuando explota una bomba atómica, ¿no? Especialmente las modernas, el hongo terrible de la bomba atómica crea una nube radiactiva gigantesca que impide completamente los efectos del sol con todas sus consecuencias, ¿no? Entonces eso es lo que se conoce como un invierno nuclear, o sea, simplemente
no hay rayos del sol y todo se muere. Entonces, que el sacerdote utiliza esta expresión, dice pues, ¿no? Del invierno nuclear espiritual, ha sido el profundo colapso de la música sagrada. ¿Y por qué la música sagrada es tan importante? Dice él. ¿Y por qué la música de la misa es tan importante? Porque la música en sí misma es extremadamente importante. Y esto ya lo habían descubierto los grandes filósofos, dice el padre Perricone. Y Silt cita a Platón, ¿no? En la República, que decía textualmente: el entrenamiento musical es uno de los instrumentos educativos más potentes que otros, ¿no? O sea, uno de los instrumentos educativos más potentes de otros, porque el ritmo y la armonía encuentran camino a los lugares más íntimos del alma. Platón. Y luego cita a Aristóteles diciendo exactamente lo mismo en su Tratado de la Política, de la importancia de la melodía y del ritmo. Y donde Platón dice esto, miren, esto parece escrito por Benedicto XVI, perdón, Aristóteles. Esto parece escrito por Benedicto XVI, ¿no? Dice, por lo tanto, a través de la música, un hombre se acostumbra a los sentimientos y emociones correctas, siempre que la música sea utilizada en el poder que tiene para formar el carácter. Y los tipos de música pueden ser distinguidos por el efecto que tienen en el carácter. Y así deberían organizarse los estilos musicales. Y sigue Aristóteles. Uno, por ejemplo, puede trabajar en la dirección de la melancolía, el otro en la dirección de animarnos al abandono, otro al autocontrol, otro al entusiasmo, y así de forma sucesiva. Aristóteles, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en un momento recogido y viene un amén, ¿no? Por los siglos de los siglos, ¡guau!, se arranca la guitarra eléctrica y el gallo que está cantando comienza con amén, 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 5 veces amén. Y ese no es un momento para 5 veces amén, un momento recogido espiritual. Esa música, según Aristóteles, acá no estamos hablando todavía de lo que enseña la Santa Madre Iglesia. Según Aristóteles, sería una aberración. Aristóteles ahí parado, no creyente, o sea, no católico, diría, esa música es una aberración. Si lo que están buscando ustedes es que ese sea un acto espiritual, interior, íntimo, de consentimiento, ese gallinazo que está dando de gritos con la guitarra no debería cantar. Y, por favor, entiendan que hablo de lo inoportuno de la forma. No hablo de aquellos que de muy buena fe tratan de servir a la iglesia cantando. Pero esos hermanos que tratan de servir a la iglesia cantando, lo primero que tienen que pensar es: ¿estoy realmente sirviendo a la iglesia? Entonces, se necesita para un amén íntimo cuando termine el momento de la consagración. Y vamos a prepararnos para Padre Nuestro, el momento culminante del canon. Y viene un amén. Se necesita una batería, se necesita, o está bien un amén que puede ser cantado, pero que es un solo amén unísono, sin instrumentos musicales. Citando a otro filósofo, como el padre Perricone, él decía, Boecio, por ejemplo, decía, la música puede al mismo tiempo establecer o destruir la moral, porque no existe otro camino más abierto al alma que la formación que recibimos a través de nuestros oídos. Obviamente acá estamos hablando de toda una cultura anterior a la del cine, a la visual, ¿no? Pero nada de lo que ellos dicen sobre el poder de la música es falso, sigue siendo real. Entonces, San Jerónimo, por ejemplo, el gran padre de la traducción bíblica, ¿no? Este gran santo, furibundo, luchador contra el arianismo, la herejía arriana, de Arrio, ¿no? Que básicamente negaba la naturaleza espiritual de Jesucristo, tenía una frase y dice:
Un día el mundo despertó y descubrió que era arriano, porque esta herejía corrió masivamente por lo que era el Imperio Romano, en Oriente y en Occidente. San Jerónimo tenía esta teoría, y es que a través de los cantos litúrgicos que habían ido cambiando y que iban reforzando en la canción la naturaleza puramente humana en Jesucristo, el arrianismo había entrado en las almas de las personas. ¿Por qué? Porque no habían periódicos católicos, no había medios de propaganda, no había radio, no había televisión. La gente no tenía cómo comunicar una herejía, salvo el canto. Y por eso el padre Perricone dice que la música puede ser dañina para tu alma. Y la música, entre comillas, católica, puede ser dañina para tu alma. Por ejemplo, la Iglesia pide, explícitamente pide, que el Gloria, el Credo, el Santo, si van a ser cantados, no modifiquen el contenido de la oración. En consecuencia, lo mejor es, por ejemplo, seguir el credo que en la tradición en latín, por ejemplo, dice exactamente las palabras, solamente que con una melodía bella, pero en este estilo balada, para que las palabras rimen con la música que ha inventado pues el cantor. Las palabras se cambian. Entonces, cuando estamos rezando el Gloria, tenemos a alguien que dice Gloria, 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 80 veces Gloria. Eso no dice la oración. Cuando decimos el Gloria, eso no dice la oración. Y cuando decimos Gloria al Padre que está en el cielo, Gloria al Padre que está en el cielo, esa no es la oración. Y eso ya no es algo electivo. La Iglesia claramente ha establecido que las oraciones de la misa se pueden cantar siempre y cuando el canto no modifique una iota, una coma, el contenido. Entonces, eso es fundamental. Y por tanto, la renovación litúrgica tiene que comenzar por los cantos. Y hermanos, a mí me gustan los cantos en latín, no son fáciles de aprender todos ellos, los he aprendido a lo largo de mi historia gracias a buenos sacerdotes que los incluían en la misa, pero no digo que eso lo pueda hacer todo el mundo. Sin embargo, tenemos cancioneros con canciones muy hermosas. Y recordemos que las canciones católicas no significan necesariamente canciones litúrgicas. Hay una buena cantidad de cantautores católicos, Dios los bendiga, porque ayudan a crear un entorno cultural para personas que no quieren escuchar la basura absoluta de la música actual, el perreo, reggaetón, o como se llame ahora la última tendencia de moda, sino que quieren escuchar música que les sea edificante. Entonces los cantautores católicos son una verdadera bendición. Pero la música católica no es música litúrgica. Alguna música católica puede ser música litúrgica. Pero hay compositores buenos, tradicionales, es decir, en el sentido que ya hemos cantado hace mucho tiempo. Pescador de hombres, por ejemplo, se conoce en todos lados. La letra es absolutamente edificante. San Juan Pablo II le encantaba, le parecía que era una excelente expresión ese canto cuando lo escuchó en polaco la primera vez. Y cuando le contaron que esa canción había sido originalmente compuesta en español, es como si lo hubieran golpeado con un bate de béisbol, porque dice, pero esta es la filosofía personalista de la universidad, famosa universidad jagielloniana, con la que él estuvo involucrado, ¿no? Entonces creía que había sido compuesto originalmente en polaco. Y tenemos muchas de esas canciones, donde tanto la melodía como la letra contribuyen al momento espiritual que tenemos que estar celebrando. El Gloria tiene un tono distinto que el Kyrie, que el pedir perdón. Entonces eso no queda libre a la improvisación del músico o de cómo se siente. Entonces, la reforma litúrgica, hermanos, va a tomar mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero una buena parte de ella recae sobre nosotros los laicos y una buena parte de ella está vinculada a la música. Que tengas un buen día.